Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran, chicos? ¿Cómo están? ¿Me confirman el audio, por favor, para verificar que se escuche con claridad? Sí, por favor. Buenos días, maestra. Sí, sí se Hola, escucha. Doris. Sí, se escucha. Listo. Gracias, chicos. Muy bien, chicos. Darles la bienvenida al inicio de este nuevo grado. Esperando que, gracias, Esmilda. En este caso, el tiempo se va a pasar súper rápido, se van a dar cuenta cuando ya vamos a estar finalizando. Bueno, vamos a empezar con lo que tenemos programado para el día de hoy. Ya, recordarles, por favor, el ingreso a sus cursos. Ya, de hecho, el día de ayer han tenido un curso sabatino. Ya espero que hayan podido ingresar. Y también mencionarles que el día de mañana, lunes, se va a estar realizando el sorteo de puntualidad. ¿Ya? El sorteo va a realizarse a las 5 de la tarde, así que ya sus asesores les van a estar enviando, o el asesor o asesora del grado les va a estar enviando lo que es el enlace para que ustedes puedan conectarse. ¿Ya? Entonces, para que puedan ahí también verificar y estar presentes, ¿no? Dentro de este sorteo. Los premios ustedes ya los conocen, son becas, medias becas y también una tablet, ¿ya? Así que para poder refrescar esa información. Bien, chicos, ahora sí. Vamos a empezar en este caso, ya los bimestres anteriores hemos estado trabajando con literatura, hemos estado revisando esas corrientes literarias que son muy importantes y que son parte en realidad de todo un proceso histórico, ¿no? Porque forman parte de. Ya les había mencionado que nosotros, sí o sí, de alguna manera u otra, nos acercamos un poquito a la historia porque hay datos o hay información que es elemental para poder en este caso entender y conocer por qué o debido a qué fue el desarrollo y ¿no? Cómo éstas se han influido en las creaciones de las diferentes artes y específicamente dentro de la literatura, que es lo que nos corresponde revisar. ¿Correcto? Para eso les voy en este caso, mostrar la siguiente imagen. ¿Ya? Obsérvenlo, analícenlo. Son dos imágenes, a ver, vamos a ver qué tan buenos observadores son, ¿ya? A ver, la mayor cantidad de recabar la mayor cantidad de detalles, de pistas, por ahí si le pueden hacer su propia interpretación, también está muy bien, ¿ya? A ver, para aquellos que se están conectando, buenos días, chicos. Estoy dando la indicación de que analicen y observen las imágenes que les estoy proyectando en la diapositiva, ¿ya? Son solo esas dos imágenes, entonces hay que verlo, ¿ya? Ya está, la tienen, ya analizaron, ya vieron, ya observaron, sacaron la mayor cantidad de detalles, pistas, datos. ¿Ya está? Sí, ¿no? A ver, vamos a conversar un poquitito con relación a estas dos imágenes y luego vamos a ir dando algunos puntos de vista. ¿Ya? A ver, ¿qué han observado en las imágenes, chicos? ¿Qué han observado y qué entienden ustedes por esas dos imágenes que hemos proyectado? A ver, ¿qué han podido observar? ¿Qué me pueden decir de esas dos imágenes? A ver, ¿qué interpretación ustedes le han dado? A ver, chicos. Ya, a ver, ¿qué interpretación, chicos? Porque han sido dos imágenes, ¿ah?
Han sido dos imágenes. A ver, ¿qué han entendido o qué les ha dado a interpretar, ¿no? A ver, ¿a qué conclusión han llegado con cada una de esas imágenes, tal vez por separado? A ver, lo, a ver, La primera, Esmilda. A ver, Doris, adelante, te escuchamos. la primera imagen se ve un hombre como que estuviera cansado, llorando, y la lupa grande que lo está observando, Ujú, ¿no? ya. En la otra imagen, una persona también que está anotando, ¿no? Está anotando algo en una lista. Ujú. Es- Ya, muy bien, Doris, muy bien. Esmilda nos dice, el primero se está inspirando en un paisaje o algo más, dice. Betty nos dice que está descrito la forma como está la otra persona. Esmilda me dice que el segundo está revisando los exámenes. Ya, Betty, adelante. Betty, el audio, Betty. O por ahí tal vez se levantó la mano sin querer queriendo. Ya. Vamos entonces aquí, ya vamos a retroceder a bueno, al bloque de esas dos imágenes y ahí las tenemos nuevamente, ¿ya? Eh, Como ustedes ya lo han mencionado, en la primera imagen vamos a redondear la idea. El segundo puede ser que está enumerando sus metas, dice que desea alcanzar. Ya, probablemente, podría ser, ya, muy bien. En la primera imagen nosotros vemos a un joven o un señor que está bueno, recostado en el piso, ¿no? Y si nosotros le vemos la carita y la postura, ese señor se encontrará triste, se encontrará enojado. ¿Cómo se encuentra, chicos? A ver, esa posición relajada, ¿no? Y un poquito inquietante del cuerpo, la expresión del rostro y lo que acompaña, qué les da a entender? Doris, ¿qué será? eh, yo pienso que ahí como que está preocupado, ¿no? Algo le Ujú. angustia y se ve que estuviera llorando, como si estuviera llorando, pues. Ya, No, ese es mi parecer. ujú, ya, muy bien, Doris. Pero viéndole la carita, tiene una sonrisa un poco nerviosa, ¿no? Y nosotros vemos que al estar siendo o estar observado a través de una lupa, porque recuerden que la lupa es un instrumento que amplifica, ¿no? El objeto o aquello que tú estás observando a través de ella, empieza a sudar frío. ¿A qué me refiero yo con sudar frío? A ustedes también les debe haber pasado que en algún momento alguna situación ha hecho que se pongan nerviosos y en automático el cuerpo empiece a sudar, pero no por cansancio, no porque has corrido, no porque por la calor, sino porque por tus mismos nervios, ¿no? Empiezas ahí a sudar, sudas frío, por eso te dicen, ¿no? Y en la segunda, como ya lo han dicho, correcto, es mil del susto, ¿no? Uy, profesora, me asusté y fue en todo mi cuerpo, no sé, y empecé a sudar, pero propio del susto, propio del miedo, de los nervios, ¿no? Y en la segunda imagen, como ustedes lo han dicho, ese señor está enumerando, ¿no? Está, si se dan cuenta y ven bien el tablero, está haciéndoles check, ¿no? O sea, está verificando a ver si lo hizo, no lo hizo, si está, no está. ¿No? Porque nosotros cuando le ponemos un check a algo es porque ya lo cumplimos, porque ya lo encontramos, porque ya lo compramos, ¿no? Porque ya está, ya lo tenemos. Y cuando no es porque aún falta. ¿No? Eso nosotros, en cualquier ámbito, ¿no? Cuando van al mercado, por ejemplo, tal vez van con su lista ustedes y están ahí marcando con un check las cosas que ya compraron, ¿no? Hola, Jacqueline, no te preocupes, buenos días. ¿No? Entonces ahí el joven, el señor, está haciendo exactamente ello. Muy bien, chicos, muy bien. A ver, dice, ustedes chicos de manera personal, ojo, de manera personal, ¿consideran que son personas observadoras? A ver, ¿qué me dicen?
son muy minuciosas, nada se les escapa, son muy observadoras o son de las que como que sí, como que no, y tal vez tengo a otros que en realidad tal vez somos bastante distraídos y se nos escapa hasta el más mínimo detalle, ¿no? Y ni cuenta nos damos. A ver, chicos, ustedes de manera individual, a ver, háganse una autoevaluación. A ver, ¿ustedes creen que tienen esa cualidad o esa destreza de ser muy observadores, de ser muy minuciosos? ¿Qué me dicen? A ver, ¿quién nos quiere responder esto? ¿Consideran o no que tienen esa peculiaridad? Leonardo me dice, soy distraído, pero no tanto. Ya, entonces como que eres un observador ahí, ¿no? Si tengo una escala de observadores de uno, 2 y 3, y el 3 es el que es así, ¿no? Bien meticuloso, entonces Leonardo te ubicarías en el 2, ¿no? Como que sí y como que no, ¿no? Por momentos, ¿no? Ya, muy bien. Los demás chicos, a ver, ¿cómo consideran este, cómo se considera? ¿Son observadores? ¿No son observadores? Háganse un autoanálisis, chicos. A ver. Yo soy observadora, maestra, pero hay veces que se nos pasa, pues, ¿no? Porque siempre pasa eso. Ujú. Ya, sí eres observadora, pero a veces, ¿no? Claro, es cierto, ¿no? Podremos ser muy observadores todos, pero en algún momento algo se nos escapa. Algo chiquitito tal vez, pero por ahí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, miren, relacionado a esta pregunta, la siguiente. ¿En qué nos ayudará, chicos, el saber observar los detalles? ¿O no nos ayuda en nada? Ser observadores en los distintos ámbitos de la vida. No solamente hay que limitarnos a lo académico, sino en la vida diaria, en el trabajo, en la familia, en los amigos. ¿Nos ayudará en algo a observar los detalles? ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan? A ver, desde su experiencia. ¿Será bueno? ¿Nos ayudará en algo o no nos ayuda en nada? ¿Qué dicen? Sí, Sí, maestra, Mildred. sí nos ¿En qué ayuda sentido, por bastante. ejemplo? A que de repente en el trabajo no estamos haciendo algo y de repente tú ves a alguien, tu compañero, un caso, ¿no? Que está durmiendo y en una de ellas se puede cortar algo, ¿no? Entonces tú estás atento, minucioso y estás observando, pues, ¿no? Puedes pasar la voz, ¿no? Ujú, Sí, nos ayuda bastante ser así minuciosos, observadores, estar pendiente, ujú. pues, ¿no? En las cosas Ya, buenas que vayan a suceder o también las cosas malas, ¿no? El peligro también está ahí. correcto, muy bien, claro. Muy bien, Doris. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que tengo mamitas y tengo papitos también. Cuando los pequeños, bueno, cuando los hijos son pequeñitos, ¿no? Por la misma exploración que ellos tienen por la edad, ustedes no me dejarán mentir. Siempre tienen la tendencia a estar por ahí como que queriendo meter sus deditos a los interruptores, ¿no? Meterse debajo de la mesa. Y tu mamá, tu papá, estás alerta. ¿Por qué? Porque estás observándolo, ¿no? Como nos dice Doris, para prevenir el peligro. Cuando ves que tu hijito está yendo y queriendo meter los dedos a los, perdón, a los tomacorrientes, ¿no? En automático tú reaccionas y le quitas la mano o pones tu mano y tapas las entradas. No lo sé, ¿no? Para que reacciones, ¿no? Cuando ves que está levantando la cabeza jugando, está debajo de la mesa, tratas de colocar la mano para que el golpe, ¿no? O su cabecita choque con tu mano y no se golpee contra tal vez una de las esquinas de la mesa o contra la misma mesa en sí, ¿no? A ver, Esmilda, ¿qué nos dice Esmilda? Al ser observador se logra descubrir soluciones e innovar. Claro que sí. Claro ejemplo, chicos, en pandemia, ¿no? El que observó muy bien las necesidades de las personas en esos momentos de confinamiento, logró poner tal vez un pequeño negocio que dio muy buenos frutos, dio muy buenos resultados, ¿no? Incluso los que tienen sus emprendimientos, tal vez aquí tengo muchos de ustedes que tienen sus negocios propios, ¿no? Han observado a ver qué necesita el barrio, qué necesita tal vez la ciudad, en qué puntos podrían realizarse y los has llevado a cabo.
Y justamente aquí va otra preguntita. ¿Ustedes consideran que al observar nosotros estamos adquiriendo nuevos conocimientos, chicos? ¿Consideran que la observación ayuda a aprender algo nuevo? ¿Qué dicen? ¿Sí o no y por qué? ¿Nos ayudará o no nos ayudará el hecho de observar y aprender así, ¿no? Adquirir algo nuevo en nuestra larga lista de conocimientos que ya tenemos. ¿Será una nueva forma o una manera de adquirir más conocimientos, chicos, a través de la observación? ¿Qué me dicen? Sí nos ayuda, dice. ¿Ya? Pero porque entonces sí nos ayuda a adquirir conocimientos, perfecto. ¿Por qué? O tal vez por ahí me pueden plantear un ejemplo, ¿no? Un ejemplo cotidiano, un ejemplo, no sé, a ver, profesora, desde mi experiencia, a ver, a mí el observar me ha servido para aprender algo, o tal vez no. A ver, ¿qué me podrían decir? Algo, ¿han aprendido algo, chicos, ustedes a través de la observación en los años de vida que ya tienen? ¿Algo han aprendido solamente con observar bien? ¿O nada? En ningún momento de nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, maestra, Ujú. yo desde muy chica, ¿no? Empecé a trabajar y Ya. y un día me tocó trabajar en una cevichería, ¿no? Y yo siempre observaba, me gustaba mirar ahí el cocinero y hasta que me aprendí, pues, ¿no? Sus platos requeridos por la gente, que más le gustaba y yo le superé. El alumno superó al Aprendí. maestro, como dicen, ¿no? Ajá. Y ya pues, y también me fue bien. Y gracias a observar, no mirando nada más y aprendí a preparar esos platos. Perfecto, ahí está, chicos. Un caso, y es muy clásico, y yo sé que muchos de ustedes también, observando nada más, han aprendido, ¿no? Lógicamente, la primera vez que lo han hecho, no lo han hecho de manera perfecta, pero se han acercado mucho al resultado, ¿no? Muchos de nosotros hemos aprendido a cocinar observando muchas veces cómo han cocinado mamá o cómo cocina mamá en casa, ¿no? O a la persona que nos ayuda. Jacqueline me dice, yo observaba cómo cocinaba mi mamá y con el tiempo yo ya me encargaba de la cena, ya venían ahí las responsabilidades, ¿no? Y decían seguramente, ay, ¿para qué habré aprendido? Ahora ya me mandan a hacer a mí el desayuno, el almuerzo, la cena. ¿No? Y es cierto, muchos también de ustedes tal vez conocen un poquito de electricidad, conocen un poquito de carpintería, de gasfitería, tal vez son aquí excelentes reposteros, excelentes reposteras también, no lo sé. Y muchos de esos conocimientos han nacido a través de la observación. ¿Por qué? Porque nosotros en casa siempre estamos viendo todo. Y en casa, si hay alguien que sabe y tú lo, aunque sea un costadito, te paras a observarlo, aunque no hagas nada más que eso, ya estás aprendiendo. Y ya luego, cuando tal vez esa persona se va de viaje, no está, qué sé yo, ya estás tú de alguna manera. Yo vi que lo hacía así, ¿no? Entonces, ya estás poniendo en práctica eso que a través de la observación tú has podido aprender. Entonces, efectivamente, nosotros también adquirimos nuevos conocimientos cuando observamos, pero el observar es así, hacer minucioso, chicos, no es así, el mirar es una cosa muy distinta, ¿ya? Exacto, César, muy bien. Bien, chicos, estas preguntitas han servido para soltarnos un poquito. ¿Por qué, profesora? Porque el día de hoy nosotros vamos a conocer la literatura del realismo. Ya nosotros ya conocemos la literatura clásica, ya conocemos la literatura medieval, la literatura neoclásica francesa, neoclásica española y ahora vamos a conocer la literatura realista. Ya imagínense cuántas corrientes literarias existen. ¿Para qué vas a conocer esta corriente, chicos? Para que ustedes conozcan y reconozcan cuál es el contexto en donde se ha desarrollado y cómo esta corriente ha sido influenciada y ha influenciado, es más, en las literaturas que se desarrollan después. ¿Ya? Para eso es importante empezar a definir qué es el realismo, chicos. ¿Ya? El realismo es una corriente literaria encargada y enfocada
en este caso, mostrar la realidad. De ahí viene su nombre, realismo. Los realistas o los literatos realistas buscan plasmar los acontecimientos de su sociedad, de su contexto, de manera directa. Dejan a un costado, dejan a un lado el romanticismo, los sentimientos. Predomina mucho la razón, ¿ya? Entonces, en este afán de querer mostrarnos la realidad, van a hacer uso de la descripción. Ya es como uno de ustedes, supongamos Doris, ¿no? Doris quiere hacer un libro donde hable de la sociedad del Perú en el siglo XXI, o sea, en nuestra era, en nuestra época. Ella busca, mediante esa obra, dar información precisa, directa. Doris no va a mezclar sus sentimientos, no te va a hablar de sus emociones, te va a plasmar lo que está sucediendo en el Perú en esa época. Y va a describir a la sociedad, va a describir a las autoridades, va a describir tal vez por ahí a la presidenta, etcétera. ¿No? Va a usar la descripción para que a través de esta, ¿para qué te sirve a ti el hecho de describir algo? Para que la persona que te está escuchando o que te está leyendo, en su cabecita se imagine ese escenario, esa situación, esa realidad y entienda y conozca eso de lo que tú le estás hablando. Ahora, los personajes que se involucran dentro de estas obras realistas son personajes testigos de su propia época. Les pregunto, si ustedes ahorita me dijesen todos, profesora, yo quiero escribir un libro. Hola Gina, buenos días. Yo quiero escribir un libro, profesora. Yo les pregunto, nosotros podremos hablar con certeza, con lujos de detalles, de cómo fue el Perú en el siglo XV. ¿Qué me dicen? ¿Podremos hablar con lujo de detalles absolutamente y tener la información de primera mano del siglo XV aquí en nuestro país? ¿Tendremos esa información al 100%? No, ¿verdad? No, no podemos. Correcto. Pero de nuestro Perú actual, ¿tendremos información de primera mano? ¿Qué me dicen? Sí, ¿verdad? Por supuesto. Profesora, pero yo puedo buscar en internet cómo fue el Perú en el siglo XV. Tal vez alguno de ustedes me va a decir. Y es cierto, puedes buscar información y la vas a encontrar. Pero esa información está sesgada. Eso será vamos a decir, será la punta del iceberg. Porque nosotros no podemos tal vez crear un texto así, tan sustancial de esa época, porque nosotros no hemos estado en esa época, no hemos vivido en esa época, no conocemos tal vez de primera mano o en piel propia la situación social de ese tiempo, pero sí la que ahorita estamos viviendo, ¿no? Entonces, los personajes de estas obras realistas te hablan desde la época misma. ¿No? Por ejemplo, Doris quiere escribir su obra, entonces Doris hablará, ella contará cómo ella ve el Perú ahorita, hará sus descripciones, hará sus comentarios, pero es porque ella es testigo de esta época. Pero no va a poder tener la misma soltura si es que yo le mando a escribir una obra de la edad antigua, supongamos. Pues no, profesor, hablaré sí de lo que puede encontrar, pero no de primera mano. ¿Ya? Entonces, este realismo, chicos, si ponemos en una balanza las cosas, la razón y los sentimientos, predomina mucho la razón, el raciocinio, la capacidad de análisis, de lógica. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, profesora, ¿a qué se debe? ¿Ya? ¿Por qué? Eh, Siempre se ha buscado, ya después de lo que fue el neoclasicismo, hacer que el ser humano sea consciente de su realidad, sea consciente de su entorno, ¿ya? Y ellos consideraban que los sentimientos de alguna manera u otra influían en esa óptica lógica que deberíamos tener.
No digo que, o bueno, ellos no decían tal vez tal cual, ¿no? De que los sentimientos eran malos, sino que su afán específicamente de ellos era eso, que tanto las personas de la misma época y bueno, las venideras que somos nosotros, conozcamos cómo fue esta realidad y cómo es que fue o cómo es que afectó, ¿ya? Dentro de esta corriente literaria, chicos, tenemos a un escritor que es León Tolstoy. No sé si tal vez alguno de ustedes ha escuchado de él o quizás no también. Él fue un escritor ruso, ¿ya? Y fue un muy buen escritor que fue reconocido, ¿no? O dentro de la literatura rusa y también dentro de la literatura mundial. ¿Cuáles fueron las obras que él escribió? Él de alguna manera hace fama con su trilogía, que fue Infancia, Adolescencia y Juventud. Esas obras narran o cuentan la vida de él mismo, por eso es semi-autobiográfica. Pero el personaje no lleva su nombre, sino que le da un nombre adicional y a través de ese personaje él se representa en la obra. Supongamos, aquí César quiere hacer su obra autobiográfica. Y dentro de la obra o de las obras que escriba de su vida, él no va a llamar al personaje principal como César, sino que le dará otro nombre, ¿no? Fabián, Luciano, no lo sé. Entonces, pero en la invención literaria, en el mundo literario, Luciano es el personaje que va a vivir o va a contar lo que ha sido su infancia, su juventud, su adultez, ¿no? Él va a contar todo lo que ha vivido, todos los traspiés que ha tenido, pero él se va a representar, César se va a representar a través de Luciano, ¿no? Entonces es lo mismo que hace Tolstoy. ¿Qué obras tiene Tolstoy, chicos? Tiene Ana Karenina, La Guerra y la Paz, La muerte de Iván Ilich y Resurrección. Por citar algunas, ya no son todas. Es importante que lo conozcan, por ahí tal vez en algún momento se topan con una obra literaria de León Tolstoy, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar no de León Tolstoy, sino vamos a hablar de otro escritor también muy importante, ¿ya? Que es el famoso Fyodor Dostoyevsky. No sé si alguien ha escuchado de este escritor. Él también es un escritor ruso, ¿ya? Y en este caso, su obra maestra, entre las muchas que tiene, son Los Hermanos Karamazov. Ya, pero también tiene otras obras que son El Jugador, El Idiota, ¿no? Y hay los mismos hermanos Karamazov, todos los que tienen ahí. Algunos, chicos, ya, algunos. ¿Han escuchado sobre Fyodor Dostoyevsky, chicos? ¿Han escuchado? No, o es la primera vez que escuchan sobre este escritor, tal vez. ¿Qué me dicen? ¿Es la primera vez? ¿O ya han oído de él? Es la primera vez que escucho, maestra. Primera vez, listo, Doris, muy bien. Para todos, chicos, o alguien por ahí aunque se ha escuchado el nombre, tal vez no han leído ninguna de sus obras, pero el nombre como que les suena. O tal vez como menciono, es la primera vez que van a escuchar de este escritor o están escuchando de este escritor que es Fyodor Dostoyevsky. Profesora, su nombre más raro me van a decir, ¿no? Sí, pero así se apellida él, Dostoyevsky. ¿Qué obra vamos a conocer hoy día de ese escritor? ¿El Idiota, El Jugador, Los Hermanos Karamazov? No, vamos a estudiar o escuchar o conocer o aprender de esta famosa obra que es Crimen y Castigo. No sé si esa obra tal vez sí le suena, porque es una obra bastante conocida. Esta obra, chicos, pertenece al género narrativo y desarrolla la especie novela. Es una novela, ya que fue publicada en el año 1866. Y dentro de esta obra, Dostoyevsky muestra un conflicto ético entre la sociedad intelectual y la sociedad cristiana,
Ya hay un conflicto ahí. Donde los personajes son Rodión, que es el personaje principal. Rodón, tengo a Dunia, que es la hermana de Rodión, a Leona, que es una usurera, ¿ya? Sonia, que es la hija de Marmeladov. Marmeladov es amigo de Rodión. Tengo a Razumihin, que es el amigo, se podría decir, más cercano a Rodión, y Pulqueria, que es la madre de Rodión con Dunia. ¿Ya? ¿Han escuchado sobre esta obra, chicos? Crimen y castigo. Y de ahí nace, o yo relaciono esa frase que dice que no hay crimen perfecto. ¿Ya? No hay crimen perfecto, chicos. ¿Han escuchado sobre esta obra o no, chicos? A ver, confírmenme, chicos. ¿Han escuchado o no han escuchado sobre crimen y castigo? Está bien, Jacqueline, no te preocupes. Adelante. Ya. Los demás chicos, primera vez, crimen y castigo. ¿Sí? Ya. Miren, esta obra sucede en San Petersburgo, ¿ya? Rodión es un joven que no es de San Petersburgo, sino que llega a este lugar para que pueda estudiar, ya en una universidad. Sin embargo, por la falta de economía que él tiene que dejar esos estudios sí o sí, ¿ya? Va a la universidad, deja de estudiar y al salir se dirige, o bueno, empieza a caminar, a divagar por las calles. Y mientras está caminando, una idea lo empieza a obsesionar, le empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Pero él no sabe cómo llevarla a cabo, ¿ya? Tiene la idea, pero no sabe cómo hacerlo, cómo realizarlo. Bueno, ¿no? Entonces sigue su camino y se pone a pensar en cómo va a hacer para que tenga dinero, porque no tenía dinero. Por ese motivo es que deja de estudiar. Así que se dirige a la casa de la usurera, que es Aliona, ¿ya? Y va a pedir un pequeño préstamo y deja como prenda su reloj, ¿ya? Un reloj que él tenía. Llega al departamento de Aliona, Aliona lo recibe, lo hace entrar, lo hace pasar y le deja esperando en la sala. Rodión, ya, Raskolnikov, porque así se llama, Rodión Raskolnikov, empieza a observar el departamento, ¿no? Empieza a observar cada detalle de ese departamento. Aliona regresa, le entrega el dinero, Rodión le entrega el reloj y se retira. ¿Ya? Se retira. En el camino, antes de que él llegue a casa, entra a un bar, a una taberna. En esta taberna, él conoce a Raskolnikov. Raskolnikov le empieza a contar su vida, ¿no? Empieza a conversar con él, le empieza a decir, pues, ¿no? Que él tiene problemas económicos en su casa y que por su culpa su familia está viviendo en la miseria y que él, pese a que él sabe la situación de casa, él no tiene la fuerza de voluntad de dejar el vicio que es el alcohol, no puede. Para evitar que su familia llegue a vivir en las calles, a mendigar, él toma la decisión de prostituir a su hija Sonia, a su hija mayor. Y pese a que él sabe que es la única manera y que gracias a eso es que la familia tiene algo que comer, él sigue sin poder dejar el alcohol, ¿ya? Entonces, Rodión lo escucha, trata de entender lo que él está diciéndole, y Rodión llega a conocer a la familia de Marmeladov, específicamente a Sonia. Ya llega a conocer a esta hija mayor de la cual Marmeladov le había hablado y que él sabía que era pues la que estaba siendo prostituida por su propio padre. Bueno, después de esto, llega a su casa, a Rodión, y recibe una carta.
En esa carta, su madre, Pulqueria, le cuenta que tanto ella como Dunia habían sido despedidas por un problema en el trabajo y que no tenían dinero para poder subsistir, pero que la madre había decidido darle una solución y su hermana Dunia, hermana de Rodión, había decidido casarse ya con Lucín, un joven adinerado. Rodion no acepta este matrimonio porque él sabe que su hermana no se va a casar por amor, sino porque es la única forma o el único camino en que ella va a poder salvar a su familia. Rodion se enoja demasiado, ¿no? No acepta el matrimonio y está dispuesto a hacer lo que fuese para evitarlo. Cuando se está dando ese tipo de hecho, situación, la idea que en un principio Rodión estaba cavilando, pero que no sabía cómo realizar, retorna a sus pensamientos y decide planearlo. Ya decide planear para que pueda llevar a cabo esa idea que él tenía. Decide tener todo listo y por fin ustedes me dirán, profesor, ¿y cuál fue esa idea que Rodión tenía? Que era eso que lo obsesionaba, que quería hacer, pero que no sabía cómo. Sencillo. Quería matar a la usurera, a Pulqueria, o perdón, a Liona, perdón, a la usurera Liona. Va al departamento de Aliona, esta abre la puerta y Rodión lo mata o la mata de un hachazo. ¿Ya? Le da un hachazo. Ya cometió el acto, pero Rodión no contaba con que la hermana de Aliona iba a llegar al departamento. Esta hermana llega y encuentra esta escena del crimen. ¿Qué creen que hizo Rodión, chicos? A ver, ¿qué creen que hizo Rodión al darse cuenta de que la hermana lo estaba viendo toda la escena del crimen y estaba él ahí? ¿Qué creen que hizo Rodión? ¿La dejó libre? ¿Le dijo, sí, vete, escápate, huye? ¿Qué creen que hizo, chicos? No sé, maestra, creo que me imagino que también le habrá asesinado a ella para que no haya testigos. Correcto, exacto. También la mata. Entonces, al final, Rodión no solamente mata una, mata dos. Ya, él saca todo lo que pueda de valor del departamento de Aliona y se va a su casa. Se va a su casa sin ningún cargo de conciencia, chicos. Como si no hubiese hecho nada. Llega a su casa y, bueno, pues no, empiezan a circular rumores, ¿no? De la muerte de estas dos personas. Y Rodión cae enfermo. Profesora, ¿le dio gripe? No. Empezó a tener fiebres altas, empezó a delirar, empezó en algunos casos a hacer vigilia, no dormía, cayó enfermo, ¿ya? Cayó enfermo. Su amigo, Razumijín, fue quien lo cuidó en estos estadios de enfermedad, ¿ya? Trataba de estar con él, de calmarle las fiebres, ¿no? De cuidarlo. Cuando Rodión está teniendo este tipo de choques, le informan que la policía quiere hablar con él. Rodión se pone muy nervioso, ¿ya? Y piensa que ya la policía ha descubierto que él es el que ha cometido los actos. Va a la dependencia policial, pero se da cuenta que en realidad los policías no saben nada y él trata de manejarlo de la manera más tranquila posible y simplemente le hacen preguntas de investigación y Rodión regresa a su casa. ¿Ya? Pero él sigue nervioso, sigue ansioso, sigue delirando, sigue con fiebres, sigue teniendo, ¿no? Sigue sin poder dormir o duerme demasiado y se desmaya. ¿Ya? Cuando despierta, se da cuenta que en su casa está ya su madre y está su hermana. Y al verlas, esto lejos de ayudarlo, le genera un choque más fuerte incluso.
¿ya? Entonces, sin embargo, él trata de mantener la compostura. Los policías empiezan a sospechar de él por los comportamientos un poco extraños en su conducta y tratan de hacerle juegos psicológicos para que Rodión caiga y pueda atraparlo, ¿no? Y pueda confesar que él fue el que cometió los asesinatos. Sin embargo, Rodión es mucho más hábil y trata de mantenerse sereno, mantenerse tranquilo, ¿no? Pero por dentro y en casa, Rodión está pues hecho un manojo de nervios, ¿ya? Y esto hace que él se empiece a obsesionar con la idea de que no sea descubierto. A él ya le preocupa eso, o sea, se obsesiona. ¿Qué hago para que no descubran que he sido yo quien ha matado a Leona y a la hermana? ¿Ya? Entonces llega de visita un antiguo amigo de la familia que se entera que Dunia se va a casar con Lucín. Y aquí está el aliado de Rodión, ¿no? Porque ese amigo tampoco quiere que Dunia se case y entre los dos se asocian para poder interrumpir y evitar esa unión, ese matrimonio. Rodión sigue enfermo, sigue nervioso, sigue sin poder dormir. Y esto hace que a Sonia, la hermana perdón, la hija mayor de Marmeladov, le confiese lo que él ha hecho. Rodión le dice a Sonia que él ha matado a la usurera, que él ha matado a la hermana, y Sonia, lejos de juzgarlo, lejos de tal vez alejarse, etcétera, lo entiende y le dice que se tiene que entregar a las autoridades y que ella lo va a acompañar para que pueda dar la declaración, ¿no? Y que ella va a estar con él en todo este proceso. Rodión solamente se lo había confesado a Sonia, pero no contaban con que este amigo que había llegado estaba escuchando la conversación y este también termina enterándose de este hecho. ¿Qué hace este amigo? Va a buscar a Dunia, la hermana de Rodión, y la chantajea. Le dice que si ella no se casa con él va a ir a la policía y va a denunciar a su hermano. Y le cuenta el por qué, ¿no? Porque se había matado a la usurera y había matado a la hermana de la usurera. Dunia, al escuchar esto y no caer en ese chantaje, va en busca de su hermano y le dice lo mismo que le recomendó Sonia. Que se entregue, ya, que se entregue y que pueda pagar la condena y de esa manera pues él va a ser un hombre libre. Rodión hace caso tanto a Sonia como a su hermana y decide ir a las autoridades y declarar el acto que le había cometido. Pero cuando él va y declara que él había matado a la usurera y había matado a la hermana, no lo hace arrepentido, ¿no? Porque para él eso no es algo que sea, que esté mal, ¿no? Simplemente va y sí, las maté, listo. Pero él no se siente culpable, no se siente responsable, no se siente arrepentido. Las autoridades, lógicamente, lo llevan a juicio, lo condenan a trabajos forzados y pesados, y al transcurrir los días, el tiempo, esos mismos trabajos hacen o despiertan en Rodión el arrepentimiento y busca el perdón y la redención para que él pueda empezar de cero nuevamente, porque ahora sí ya es consciente de que lo que ha hecho estuvo mal y que es algo que no debió haber efectuado. ¿Ya? Entonces, con ese arrepentimiento y esa búsqueda de perdón termina esta novela. Entonces, miren chicos, como les decía, no hay crimen perfecto, porque si bien es cierto, en el departamento de Aliona no encontraron algo que condene directamente a Rodión, pero fue el hecho de sus mismos ataques, de su misma psicología, ¿no? Quienes le fueron jugando en contra, ¿no? Entonces, de esa manera, chicos, termina esta novela que es Crimen y Castigo. Aquí quiero añadir algo, que es la teoría del superhéroe, ¿ya? ¿Qué nos plantea esta teoría? Esta teoría planteada por Nietzsche, ¿ya? Nos dice que el ser humano, que nosotros estamos atrapados en una moral débil, ¿ya? Que nuestra filosofía responde a la de un borrego. ¿Por qué?
porque nosotros hacemos lo que el resto hace, ¿ya? Si la masa actúa de determinada manera, nosotros hacemos lo mismo, ¿ya? Entonces, nosotros no somos conscientes, nos dice Nietzsche, de la propia grandeza que atesoramos, de la capacidad de poder tal vez ver si la masa está cometiendo, haciendo tal acto. Yo estoy en la capacidad, tengo mi propia valía de poder hacer tal vez lo contrario si es que yo considero que eso está mal, ¿no? Pero nosotros o el ser humano en realidad es muy, tal vez de 10 solamente uno hace eso porque la mayoría siempre está haciendo lo que los otros hacen o lo que los otros dicen. Ya, entonces miren chicos, en esta obra, en esta novela de Crimen y Castigo se nos muestra el vicio, por ejemplo, a ver, ¿qué vicios sociales se nos presenta, chicos? Tal vez a través de qué personajes. Por ejemplo, a ver, ¿qué me podrían decir? ¿Qué vicio social se presenta? ¿Qué vicios sociales, chicos? Muy bien, Esmilda. El alcoholismo, correcto. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? El alcoholismo a través de Marmeladov. Listo. Muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, ahí vemos otro problemita, o bueno, una situación social, ¿no? Que era la prostitución, ¿no? Y ustedes saben que la prostitución es un oficio, el oficio más antiguo de la historia. ¿Ah? Ustedes no piensan que es algo que es nuevo, algo que apareció a la mitad de la historia en adelante. No, ¿ya? Entonces, miren, chicos, de esa manera, Maestra, disculpe, ay, Doris, adelante, Doris. es el caso de la prostitución que le llevó a eso también por la economía, ¿no? Porque no tenía trabajo, no tenía una solvencia, una entrada, por decir, ¿no? Y eso fue lo más fácil que pudo hacer el varón. Ujú, su propio padre, ¿no? El propio Así. papá prostituye a su hija. Y la razón es sencilla, ¿no? Como él es alcohólico, él sabe que él no puede dejar ese. Ustedes saben que el alcoholismo es algo que causa dependencia en la persona que lo padece. Y en este caso, Marmeladov, al ser alcohólico, no podía dejar este vicio y no podía trabajar. Entonces, la salida más fácil que él ve es ese camino, pero hacia su hija, ¿no? Porque la prostituye. ¿No? Entonces, miren, eso nos refleja una realidad de ese entonces, ¿no? Que así como en el caso de Marmeladov y Sonia, probablemente en ese tiempo, ese era el camino o la solución que aquellas familias que no tenían solvencia, no tenían trabajo, encontraban, ¿no? El hecho de prostituir a los hijos, ¿no? O de caer en esta decisión. Ya mírenme qué importante, qué interesante situación. Vamos a responder esto, chicos. A ver, según la imagen que yo tengo ahí al lado derecho, ¿ya? Rodión está asesinando ¿a quién? ¿A Cecilia, a Carmen, a Leona o a Sofía? ¿A quién? ¿A quién está asesinando? ¿A Cecilia, a Carmen, a Leona o a Sofía? ¿A quién asesina con un hachazo? ¿A quién, chicos? A Leona, muy bien, César, perfecto. ¿A quién conoce Rodión en el bar, chicos, en la taberna? ¿A quién conoce en la taberna? ¿A Dunia, Pulqueria, a Sonia o a Marmeladov?
A Marmeladov, man. Ah, Marmeladov. Perfecto, chicos. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no esté claro? ¿Dudas, preguntas, chicos? Ninguno, todo quedó claro en cuanto a qué es el realismo, a esta obra. ¿Todo claro, chicos? Sí, perfecto. Muy bien. Yo pregunto entonces, ¿ya? ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? A ver, Aprendimos la importancia de ser los aspectos, maestra. ya, muy bien, muy bien. Sobre el realismo, Miss. Muy bien, Esmilda, sobre el realismo, perfecto. Muy bien, ustedes ahora han aprendido el contenido, aunque resumido, de una obra que es Crimen y Castigo. Ya, así que si por ahí en algún momento alguien les pregunta, ¿has leído, sabes de qué trata Crimen y Castigo? Ustedes ya conocen, a ver, ¿no? Tal vez a grandes pinceladas de lo que es esta obra literaria. ¿Cómo hemos aprendido sobre el realismo, chicos? ¿A través de qué? Gina, no te preocupes, Gina. Igual todo está quedando grabado, ¿ya? Así que por favor, luego lo puedes revisar. Date ese espacio de revisarlo para que quede mucho más claro, ¿ya? Bien, chicos, ¿a través de qué? ¿Cómo hemos aprendido? De la lectura, me dice César, ¿ya? Muy bien, César. A través de la obra Crímenes y Castigos, Miss. Muy bien, Esmilda, a través de la obra Crimen y Castigo. Crimen, ¿ya? Solamente crimen. Listo, muy bien. Entonces, a través de esta obra, ¿no? Hemos estado conversando un poquito más y justamente a esto venía la observación que hacíamos a un inicio, ¿no? ¿Para qué les será útil, chicos, ahora que ustedes saben qué es la literatura realista? Que conocen la obra o una de las muchas obras que se han desarrollado y se enmarcan dentro de esto, ¿ya? ¿Para qué les va a ser útil, chicos? ¿Para qué les será útil? ¿Para qué les será útil, chicos? ¿Para qué les será útil? Ahora que ustedes ya conocen esta nueva corriente literaria y se suma a las muchas que ya hemos estado viendo. ¿Para qué les será útil, chicos? Para tener un mejor concepto en la realidad en que vivimos, Miss. Ya, sí, muy bien. Sí, porque esa literatura realista en realidad también marca mucho y se ve esa influencia en las literaturas que se van desarrollando luego, ¿ya? Porque de alguna manera u otra ya también se busca seguir reflejando las realidades de las sociedades, de las épocas o de los tiempos. Ya esa obra, por ejemplo, se enmarca en la época de ese entonces, pero lógicamente podemos tal vez por ahí copiar algunas características o cualidades. Tal vez alguno de ustedes quiere ser escritor y quiere hablar un poquito de tal vez la política, ¿ya? O de la economía y va a tratar de traer esa realidad a ese nuevo texto de su época actual, de la que ustedes son parte, para que puedan dar una creación sólida y verídica. ¿Ya? Muy bien, chicos, agradecerles por el espacio que se han dado el día de hoy. Ha sido un gusto tenerlos en clase. Los espero la próxima sesión. ¿Listo? Cuídense, chicos. Bonita mañana, bonita semana también. Y ya nos estamos reencontrando en la próxima clase. Hasta luego, chicos. Gracias, Miss. Hasta la próxima. Cuídense. Chau, chau.